Bueno, entonces vamos a dar inicio. Buenas noches, mi nombre es David Arias, yo soy médico residente de medicina interna en la Universidad del Bosque. Ya ahorita a 2 meses de ser internista de graduarme. El día de hoy les traigo una charla sobre el lupus eritematoso sistémico, una actualización de las guías que espero pues les sirva bastante. Básicamente, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria con manifestaciones o compromiso multiorgánico, dentro de la cual su etiología es multifactorial, de unas variables genéticas desde donde vamos a encontrar genes que componen la formación de complemento, hasta incluso alteraciones en los antígenos leucocitarios humanos, pasando o por cambios o por exposiciones epigenéticas o estas manifestaciones genéticas al ser expuestas a situaciones o a entornos de epigenética, donde puede ser radiación, tabaquismo, uso de algunos medicamentos, tanto biológicos como antibióticos o procesos infecciosos, van a desencadenar esa cascada inflamatoria dentro de la cual diferentes variables, principalmente el compromiso de los linfocitos B, va a generar estas diferentes manifestaciones clínicas de las cuales vamos a hablar. A tener en cuenta que esta misma enfermedad se va a asociar con otras entidades autoinmunitarias, siendo el síndrome de Sjögren y la esclerosis sistémica los que tienen un mayor LR de presentación como sobreposición al lupus eritematoso sistémico. A lo largo de la vida, el lupus eritematoso sistémico puede tener asociadas manifestaciones o episodios de crisis lúpica, los cuales se pueden ver en esta gráfica como agudizaciones en el cuadro clínico o en la evolución normal de la enfermedad. En la medida en la que haya más agudizaciones o crisis lúpica, la mortalidad del paciente va a ir aumentando, ya que esas crisis terminan con daños de órganos a diferente nivel, como los vamos a ver en adelante. Por eso el objetivo terapéutico o el interés terapéutico de esta enfermedad es disminuir al máximo la presentación de estas crisis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica, el paciente nunca se le va a quitar. Lo que debemos buscar es yugular o controlar estos episodios de crisis, ya que estas crisis se pueden presentar hasta en 1 de cada 4 pacientes en los primeros 2 años de vida y hasta después en los primeros 10 años en la mitad o más de la mitad de los pacientes. Entonces es casi seguro que en algún momento de la vida un paciente con lupus va a tener crisis lúpica. Esta gráfica es muy interesante porque muestra cómo es la prevalencia del lupus, siendo principalmente en el sexo femenino que más que en el masculino, pero con un rango de prevalencia que va a disminuir o va a caer significativamente después de los 65 años. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Porque es muy común que a pesar de que exista la relación mujer-hombre de 10 a 1, que se considere, por ejemplo, en un hombre de 80 años que tenga manifestaciones sistémicas, hipocomplementemia y demás, en algún momento el diagnóstico de lupus. En este grupo etario y sobre todo en ese género, en ese sexo, se debería considerar más manifestaciones paraneoplásicas o de enfermedades oncológicas antes que el lupus, que suele simular mucho las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. A tener en cuenta esto y por eso se las traje, porque es una enfermedad que tiene un pico de incidencia que va desde los 40 más o menos a los 50 años y va a caer drásticamente después de los 65 años, siendo principalmente un componente leve y moderado los que se van a presentar. No muchos pacientes pasan a un compromiso severo, como se puede clasificar en la escala SLEDAI, que les vamos a comentar más adelante. Dentro de las manifestaciones clínicas que pueden ser a cualquier nivel y por eso se llama lupus eritematoso sistémico, inicialmente llamado así por las manifestaciones faciales que tenían los pacientes y que se les llamó inicialmente como lobo o como la enfermedad del lobo. Esta manifestación va a tener muchas características en piel, precisamente por esa raíz etimológica, siendo la manifestación más común el lupus cutáneo. En más del 80% de los casos va a haber algún tipo de manifestación en piel, seguida por alteraciones
articulares, neuropsiquiátricas, de serosas, en manifestaciones hematológicas y vasculares sistémicas. Dentro de las manifestaciones en piel, que son las más comunes, les quise traer varias imágenes para tener en cuenta, ya que el lupus cutáneo con el eritema en alas de mariposa, el eritema diseminado con erupciones papuloescamosas o simétricas que se pueden ver en áreas principalmente fotoexpuestas, suele ser la manifestación más común, más típica de la enfermedad, pero les quise traer otros cuadros clínicos que pueden no ser tan comunes y muchas veces terminan es por diagnósticos por biopsia. Por ejemplo, en el caso del lupus neonatal, que es una catástrofe diagnóstica en muchos casos con placas eritematosas circulares faciales, el lupus túmido, que a simple rasgo realmente uno no hace el diagnóstico porque son lesiones eritematosas con un edema circular, que en muchos casos se pueden solapar con otro tipo de entidades y se hacen diagnósticos principalmente histopatológicos, con casos de lesiones en áreas, que esa es la clave, áreas fotoexpuestas de lesiones eritematosas papuloescamosas, anulares y confluentes, que pueden tener un centro más pálido que otras, como las lesiones eritematosas que anteriormente les mostré, pero que tienen esa característica de tener componente en áreas más fotoexpuestas. El eritema en aras de mariposa, que puede llegar a ser incluso descamativo, y el lupus discoide, que cuando se manifiesta en cuero cabelludo puede tener un componente de alopecia, que es muy típico de la enfermedad, cuando hay cambios atróficos en la piel. Aquí ven cómo el lupus discoide puede ser localizado o puede ser diseminado y básicamente va a presentar apoptosis de los queratinocitos que le hacen perder todo ese pigmento que se puede ver aquí en una paciente afrodescendiente, por ejemplo, donde sí tiene ese cambio de la hipopigmentación, termina siendo un diagnóstico más histopatológico, ya que en muchos casos se puede solapar con diagnósticos de hipopigmentación, como puede ser el vitiligo, que en el vitiligo suele tener un inicio principalmente distal. Esta es otra imagen del Atlas de Dermatología de la Universidad del Bosque, donde también podemos encontrar lesiones de lupus cutáneo en un paciente de sexo masculino que tiene una alopecia o un lupus discoide con comprometente principalmente en cuero cabelludo. Pueden ver cómo el lupus discoide también puede tener un componente mucoso. A simple vista, una persona con úlceras bucales suelen ser principalmente del paladar duro para poderlas asociar al lupus eritematoso sistémico, pero la mucosa blanda también puede tener este componente o este compromiso asociado a esta enfermedad. Puede haber lupus verrugoso, que como les dije es un diagnóstico muy difícil de hacer, incluso componente más profundo a nivel panicular, que puede generar lipoatrofia y cambios en la morfología del tejido celular subcutáneo, que puede generar este tipo de deformidades y termina siendo manifestaciones principalmente del lupus eritematoso sistémico con componente cutáneo. Es como pueden ver, son diversas las manifestaciones que pueden llegar incluso a lesiones tan graves que parecieran síndromes de toxicodermia con lesiones ulcerocostrosas o flictenas, que pueden tener manifestación comprometente sistémico. Por ende, el llamado, digamos, en esta introducción, en esta fase inicial, es a que no solamente es el eritema en alas de mariposa, ni el eritema en áreas fotoexpuestas, sino muchos otros cambios que pueden asociarse al lupus eritematoso sistémico con componente cutáneo, que es lo más frecuente. Desde el punto de vista osteoarticular, hay dos manifestaciones más principales, como son la artralgia y la artritis, que es principalmente de tipo no erosiva. Para diferenciarlo de artritis reumatoide, lo principal es tener en cuenta que la artritis reumatoide va a tener un componente de interfalángicas un poco más distales, mientras que el lupus con componente osteoarticular va a tener un compromiso de articulaciones más proximales, metacarpofaglángicas, incluso de la muñeca y el codo, con incluso artropatías de Charcot, con estas deformidades articulares, como pueden ver aquí, con desviación lateral de las interfalángicas distales. Por el uso crónico de los esteroides en el marco del tratamiento del lupus, también se pueden presentar cuadros de osteoporosis y fracturas e miopatía secundaria al uso de los mismos.
Dentro del componente renal, que es tal vez el cuadro más temido, de hecho, dentro del diagnóstico es el que más certeza me da a la hora de hacer el diagnóstico de la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico va a tener diferentes manifestaciones que se van a dar principalmente por el hallazgo de sedimento urinario o sedimento urinario activo en los pacientes con un uroanálisis que básicamente lo que debe presentar para considerar este sedimento urinario activo es que tenga más de 5 hematíes por campo con o sin leucocituria en 2 muestras consecutivas en una etiología distinta que explique este cuadro, como puede ser un proceso infeccioso o una urolitiasis. Esta manifestación se puede ver en más del 70% de los casos y se asocia a un muy mal pronóstico, ya que en muchos casos terminan con requerimiento de terapia de reemplazo renal y son pacientes que tienen crisis lúpicas mucho más frecuentes. Esta enfermedad se va a clasificar principalmente desde el punto de vista histopatológico como en clase 1 y 2, que son de buen pronóstico, hasta incluso la clase 4, que es la de peor pronóstico, pero es la más frecuente. Dentro del componente cardiovascular y pulmonar vamos a encontrar principalmente los componentes de serosas. La pericarditis y la pleuritis o el derrame pleural suele ser lo más común. Dentro del derrame pleural vamos a encontrar que es principalmente exudativo, pero es un exudativo sin presencia de microorganismos, con un componente principalmente mononuclear. Puede haber también manifestaciones vasculares como el tromboembolismo pulmonar y en la hemorragia alveolar, pero no son tan frecuentes. Mientras que en el caso cardiovascular, si bien la pericarditis y el derrame pericárdico es lo más frecuente, las alteraciones valvulares o la endocarditis aséptica, en este caso la endocarditis de Littmann-Sachs, es tal vez una manifestación muy temida, ya que puede tener incluso criterios quirúrgicos y generar episodios de embolismos asépticos por el componente que se da principalmente a nivel mitral y aórtico. A tener en cuenta dentro del componente vascular periférico, el fenómeno de Raynaud es muy frecuente, en más del 50% de los pacientes se puede dar. Si bien es muy común en la esclerodermia o en la esclerosis sistémica, en el caso del paciente con lupus eritematoso sistémico también se puede presentar incluso en fases tempranas de la enfermedad. Los cuadros neuropsiquiátricos, que esta vez uno de los componentes que a pesar de ser frecuente suele ser muy olvidado, ya que en algunos casos se solapa o se consideran cuadros de delirium o síndromes mentales orgánicos, es lo que en la literatura se llama la neblina lúpica. Y son las alteraciones neurológicas que puede tener un paciente en el debut de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, como pueden ser cuadros tan larvados como un simple deterioro cognitivo hasta episodios de psicosis y convulsiones o episodios de cefalea, pasando por eventos cerebrovasculares o incluso necrosis o vasculitis del sistema nervioso central asociada al lupus eritematoso sistémico. Entonces es uno de los hallazgos muy importantes a tener en cuenta. Con respecto al tubo digestivo, no tiene muchas manifestaciones, no es tan frecuente, pero podemos encontrar en el marco de una crisis lúpica cuadros de vasculitis con necrosis intestinal, peritonitis o pancreatitis. Pero la linfoadenopatía sí es muy frecuente. De hecho, la linfoadenopatía nos debe hacer considerar una sobreposición con síndrome de Sjögren, el riesgo a la progresión a un linfoma no-Hodgkin en el contexto de una patología autoinmunitaria. Pueden ser anopatías indoloras, con evidencia de hiperplasia folicular y presencia de esplenomegalia. Desde el punto de vista hematológico, que sí es muy frecuente, se presenta principalmente anemia. La anemia suele ser principalmente de tipo hemolítica autoinmune, o sea que va a tener CUNS positivo y las manifestaciones normales de una anemia hemolítica. Esquistocitos positivos, aptoglobina consumida, LDH elevada y puede tener la presencia de hiperbilirrubinemia indirecta, que dentro de eso el hecho de que no tenga hiperbilirubinemia, que no tenga LDH elevado no es mayor cosa, realmente, o que no tenga esquistocitos es algo que se puede variar porque los esquistocitos se liberan y luego se consumen a nivel esplénico. Lo que más importa es que la aptoglobina esté consumida
y la LDH esté elevada. Esas son las dos variables más importantes de una anemia hemolítica autoinmune, sobre todo en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. Y a nivel gestacional puede haber cuadros de hipertensión gestacional que pueden terminar incluso en episodios de lupus neonatal. Y esto es muy complejo, ya que dentro del el paciente con lupus es una paciente que suele recomendársele no quedar en embarazo por el riesgo, o si lo va a asumir, darle una terapia que suele no ser tan tóxica o tan teratogénica, pero que puede no ser tan efectiva a la hora de controlar las crisis lúpicas, como puede ser la satioprina o el micofenolato mofetil. A la hora de hacer la aproximación diagnóstica del lupus eritematoso sistémico, como les preguntamos en el Instagram, en la publicación de Instagram, el examen más importante es, y la puerta de entrada para hacer el diagnóstico son los anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Si bien es cierto que el anti-RO y anti-LA dentro de los que son los ENAs o los extractables pueden tener muy buena especificidad y sensibilidad, que incluso pueden comenzar desde el tiempo antes o años antes de hacer el diagnóstico, los ANAS tienen una variable muy importante o tienen un factor muy importante, y es la tamización. ¿Por qué se usan? Por la alta sensibilidad. Tienen una sensibilidad incluso más alta que otros exámenes como el ROI y el LA, y esa sensibilidad alta lo que me permite es poder descartar diagnósticos. Si un paciente no tiene ANAS positivos, es poco probable que tenga una enfermedad autoinmune, o por lo menos en este caso que tenga un lupus eritematoso sistémico. Esto lo vamos a ver adelante, sobre todo en los criterios diagnósticos, ya que lo que nos recomienda la EULAR es que esos ANAS con unos títulos de al menos 1 en 80, yo sé, 1 en 80 puede ser un valor bajo, pero desde 1 en 80 se consideran positivos, son la puerta de entrada para hacer el diagnóstico. Luego de tener unos ANAS positivos, yo puedo irme a evaluar la presencia de variables clínicas y variables inmunológicas. Dentro de las variables inmunológicas, las opciones diagnósticas que tenemos son los anticuerpos antifosfolípidos, la disminución del complemento y la presencia de anti-SMID o un ENA, y la presencia de anti-DNA positivo. Alguna de estas variables inmunológicas que me dé una puntuación suficiente asociada con las variables clínicas para que el score me dé mayor de 10 puntos, y así considerar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Dentro de las variables clínicas vamos a encontrar lo que puede ser las fiebres, las manifestaciones hematológicas, neuropsiquiátricas, musculoesqueléticas, de serosas y renales, que ya les había descrito, principalmente renal, la proteinuria significativa, más de 500 miligramos en 24 horas. Tener en cuenta que no se necesita estar en un rango nefrótico para considerar el diagnóstico o el puntaje de la manifestación clínica renal. Con que tenga más de 500 miligramos en 24 horas, en una proteinuria de 24 horas, puede ser suficiente para hacer el incluir dentro del criterio. Pero ¿qué pasa? Cuando yo, el paciente con sospecha de lupus, le hago una biopsia y me sale el lupus clase 3 o 4, me da una puntuación de 10. Por ende, el paciente que tenga una nefritis lúpica o que esté con manifestaciones de nefritis lúpica y tenga un hallazgo histopatológico, ya no necesita otra variable inmunológica o clínica para hacer el diagnóstico, porque ya de entrada tiene 10 puntos para hacer el diagnóstico. Alguien se preguntaría, bueno, pero todos los pacientes no llegan con todo esto a la misma vez. De pronto consulta hace un mes por anemia hemolítica autoinmune, ahora viene porque le encontraron, está con orina espumosa, síntomas urinarios, y lo que tiene es una proteinuria sin clínica infecciosa, tiene manifestaciones cutáneas y fue hace un año al dermatólogo. No importa. La idea es que se haga un seguimiento clínico, y si en lo largo del tiempo, de varios meses, el paciente logra completar los criterios clínicos e inmunológicos, ya tiene el diagnóstico desde que tenga una puerta de entrada con un ANA, con unos anticuerpos antinucleares. Por eso,
los criterios se cumplen a lo largo de la vida del paciente y no en un solo momento del debut. Y eso es lo que nos permite captar un poco más de pacientes, incluso si nos muestra fotografías de las lesiones mucocutáneas, nos puede servir para hacer el diagnóstico. Pero puede haber pacientes que tengan anticuerpos antinucleares negativos. Aquí vemos cómo el algoritmo nos propone lo que ya les comenté de las variables clínicas y demás, pero en pacientes que tengan hipocomplementemia en presencia de otras manifestaciones clínicas, yo podría considerar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico siendo una excepción a la regla de pacientes con anticuerpos antinucleares negativos. Ahora, para hablar de tratamiento y finalizar, para darles una charla más bien corta, tenemos que se pueden dividir los tratamientos en los que son las manifestaciones locales o la terapéutica de manifestaciones locales y de manifestaciones sistémicas. Entre las manifestaciones locales, lo más frecuentemente utilizado son los AINES, los antimaláricos y el esteroide. Mientras que las manifestaciones sistémicas, principalmente el componente renal, suele requerir terapias un poco más agresivas con esteroides pero en pulsos y inmunomoduladores como puede ser la ciclofosfamida, el micofenolato mofetil o terapia biológica. Otras terapias, como pueden ser los inhibidores de síntesis de purina, como la satioprina y el micofenolato mofetil, son muy buena opción, como les decía, principalmente en los pacientes, en las pacientes gestantes, y el metotrexate puede ser otra opción para disminuir el requerimiento de terapia con esteroides en los pacientes en los que requieren diferentes, de manera frecuente la realización de pulsos o aumentos del esquema. Cuando hay crisis, agudizaciones de la enfermedad, puede requerir el uso de plasmaféresis o inmunoglobulina y en pacientes en los que en el escalonamiento terapéutico del aular pasan por el uso de antimalárico, esteroide, metotrexate, azatioprina, pueden terminar en terapia biológica dependiendo de la escala Selena-Sleday. Una de las terapias biológicas con mayor auge en la actualidad es el belimumab. El belimumab es básicamente un anticuerpo monoclonal contra el factor estimulante de linfocitos B o el inhibidor específico BLyS. Es un inhibidor específico BLyS, el cual ha sido evaluado en diferentes ensayos clínicos, tanto el lupus local como el sistémico, ensayos clínicos denominados como su nombre, BLyS 52 por el número de semanas que se sigue o BLyS 76 al igual que el BLyS-LN y el BLyS-52-WIC, el cual evaluó principalmente dosis de 10 miligramos por kilo en el día 0, 14, 28 y luego cada 28 días por 72 semanas. Este medicamento mostró disminuir sobre todo las manifestaciones sistémicas, principalmente la enfermedad renal crónica y la disminución en la progresión a enfermedad renal clase o etapa estadio 5. Como pueden ver, esta es la gráfica que nos muestra la EULAR del escalonamiento terapéutico, donde vamos a hacer una clasificación basada principalmente en la escala SLEDAI, en la cual nos va a dar un puntaje que puede ser leve, moderado y severo, dentro del cual todos los pacientes idealmente deberían requerir un antimalárico siempre y cuando el riesgo o la toxicidad, principalmente retiniana, lo permita. Ese antimalárico es tal vez uno de los pilares del tratamiento, seguido del esteroide que puede ser tanto venoso como oral en algunos esquemas que pueden ser de 0.5 a 1 miligramo por kilo, en esquemas de desmonte hasta una terapia o una dosis de sostenimiento que pueden ser de 5 a 10 miligramos vía oral cada día. Ese esquema de desmonte se va a permitir o se va a lograr luego de que yo le adicione a la terapia, dependiendo del grado de severidad de la enfermedad, ya sea metotrexate o azatioprina o micofenolato mofetil. A tener en cuenta que si a pesar de esta terapia y la reducción del corticoide no se logra mejoría, una de las terapias o de las recomendaciones que nos da la guía es avanzar, ya sea la terapia inmunomoduladora con ciclofosfamida en los casos severos o principalmente con el esquema NIH, que es un esquema un poco más
con dosis más grandes, van a leer de pronto, si les interesa de pronto profundizar en esto, el esquema de Eurolupus, que tiene unas dosis un poco más reducidas de ciclofosfamida, pero es un esquema que no es extrapolable a nuestro medio, ya que se utilizó principalmente en pacientes caucásicos y nuestra asociación con población afrodescendiente suele tener un peor pronóstico con esquemas tan bajos de ciclofosfamida. Otra opción sería el belimumab en estos casos y los calcineurínicos y el rituximab serían una terapia adicional o de segunda línea en los pacientes que no responden a este tipo de terapia inicial. Y para finalizar, les traje lo que sería la escala de SLEDAI 2, el SLEDAI 2000, que es básicamente la que vamos a utilizar para esa clasificación de leve, moderado y severo de la enfermedad, al igual que para definir la actividad del lupus y el seguimiento para posteriormente evaluar el riesgo o la presencia de una crisis lúpica. Esta escala básicamente tiene diferentes variables dentro de las que se incluyen variables clínicas y paraclínicas que están también dentro del diagnóstico de la enfermedad, pero que lo que muestran es cómo se está manifestando nuevamente este paciente. Cada una de estas manifestaciones, ya sea alteraciones neurológicas como convulsiones, psicosis, alteraciones visuales, cefalea, vasculitis, artritis, miositis, manifestaciones urinarias o sedimento activo, hematuria, proteinuria y demás. Todas estas alteraciones van a dar una puntuación. Esta puntuación se suma y lo que me da es un total donde más de 10 me habla de alta actividad con un riesgo alto de tener una crisis lúpica en ese momento, que ese es el seguimiento después de hacer todo este diagnóstico inicial y terapéutica inicial, ya sería la vigilancia posterior y para hacer un seguimiento de crisis o riesgo de crisis lúpica, que se trataría igualmente con los esquemas propuestos de pulsos nuevamente de esteroide y terapia inmunomoduladora secuencial o el escalonamiento como les mostré aquí en la gráfica que nos presenta la EULAR. Eso sería todo para mostrarles el día de hoy. Quedo atento de pronto a comentarios que hagan en el chat